Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Quique Gómez aquí en la conducción de No es Normal. Y para este programa tan especial, vamos a contar con Roberto Celendón, director de Crea Equidad desde Chile. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, Quique. Gracias aquí también a Sistac Perú que nos convoca a conversar sobre temas tan importantes, ¿verdad? Que como señala bien el título, no es normal, ¿verdad? Entonces, hacernos preguntas nuevas sobre temas que son conocidas y que muchas veces nos vemos enfrentados. Estamos muy contentos de participar aquí como Creatividad. Yo, para presentarme un poco, soy psicólogo, director ejecutivo de la Fundación Creatividad, que nuestra experiencia principal es trabajar temas de temática familia, género y parentalidad. Excelente, Roberto. Y creo que esa experiencia va a servir mucho y va a contribuir mucho a quienes se conectan y siguen este programa. Bueno, no es normal, justamente busca abordar esos temas que no se hablan o no son hablados por otros y por otras, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con la paternidad, ¿sí? Y la crianza en la vida intrafamiliar, ¿sí? Y la primera pregunta, Roberto, que yo quería formularte era, ¿son los padres y las madres hoy en día referente para sus hijos y para sus hijas? Siempre somos, hablo desde mi experiencia, yo soy padre también de dos hijas, entonces tengo las ya mayores, veintitantos años, pero siempre las figuras paterna o de padre, madre son referentes, siempre, eso no hay... Y en la medida que uno se aleja, porque hoy los niños y niñas tienen múltiples otras influencias en su vida cotidiana, el grupo de pares entra también a muy temprana edad con otros grados de influencia, entonces sí, sí somos referentes. Nosotros seguimos siendo un modelo principal en distintas etapas de la vida. E incluso desde la distancia somos referentes y cómo manejamos nosotros a veces esa distancia o cercanía con los hijos e hijas, es clave. Y Roberto, sobre tu respuesta, cómo se generan esos vínculos tan importantes y tan necesarios en lo que es el ser referente para aquellos que están creciendo? Mira, yo creo que se resalta distintas cosas. Yo voy a poner de tres dimensiones, ¿ah? De tres dimensiones. Una es la capacidad de ver al niño y niña. Lo que nuestra experiencia es que muchas veces los padres y madres lo ven más bien desde, no, los padres más bien, más que las madres, lo ven desde su propia biografía, desde su propia historia y no ven al niño y niña. No ven al niño y niña en su contexto, en sus paisajes de formación, en sus nuevas relaciones y muchas veces estamos más bien autocentrados, los hombres, autocentrados en nuestro propio proceso o en nuestra propia historia y por lo tanto eso es muy importante, ¿verdad? La capacidad de poder mentalizar a un hijo o hija en su forma de, de desenvolverlo. Una segunda posición que yo creo que también ayuda a construir este vínculo es generar una paternidad más reflexiva, ¿ah? Con que se haga más preguntas, que sea capaz de anticipar, de hacerse preguntas y hacer preguntas, porque muchas veces lo que uno también encuentra, ¿verdad? Que hay padres más bien y madres también, que, que completan al hijo en su historia y no lo hacen las preguntas y por lo tanto quedan zonas autoexplicadas, ¿verdad? En psicología está en un test psicológico, se llama completar una oración y muchas veces esas oraciones, si uno los construye uno mismo, uno pierde conexión con el hijo o hija. Entonces, hacerse preguntas entonces, es clave. Y una tercera dimensión, para colocar algunas dimensiones, porque son muchas más, pero para colocar algunas tres más relevantes, a mi juicio, es la capacidad de construir coparentalidad. No se cría solo.
No solamente con tu pareja o expareja, sino con las nuevas parejas de los ex también. Es un desafío hacerse la pregunta también con las figuras de los abuelos, abuelas. Hay distintas figuras en la comunidad que son importantes. Sentir una comunidad que cría y que cuida y que protege y que forme es importante. Entonces, no dejarlo. Aquí en Chile hubo muchos discursos con mi hijo no te metas, ¿verdad? Con que esto fuera un espacio cerrado. Cuando uno se sabe en comunidad, es distinto. Excelente. Y sobre ello, Roberto, la serie Adolescencia que ha estado en Netflix y que sigue generando espacios de diálogo y debate, nos Mm, propone y nos deja algunas preguntas ahí a quienes somos padres y madres, ¿no? Que tienen que ver sí. con si conocemos lo que está sucediendo, las influencias, los intereses, las necesidades de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué dirías tú sobre ello? La serie es fascinante, fascinante porque colocas las preguntas que señalas, ¿verdad? Colocas preguntas sobre la construcción identitaria de los hombres, hacen un montón de miradas a una complejidad la figura parental a veces nos da susto, ¿verdad? Porque no entramos en ciertos mundos de conocimiento de tanto en las redes sociales, las otras conversaciones, conversaciones que uno piensa que estamos en contexto protegido, el niño en su pieza y la verdad era una zona de influencia de ideas que eran misógenas, que eran distorsionadas, ¿verdad? Que interpretaban de un modo distorsionado la realidad, el lugar de la mujer, el lugar del hombre y, y todo. El, y ahí uno dice, sí, incluso en ese diálogo del policía con su hijo en el contexto de la escuela, explicándole los códigos. Entonces sí tenemos que tener una suerte de curiosidad por el mundo de los hijos e hijas, ¿m? De tener y entrar y relacionarse con sus mundos, ¿verdad? Con sus amigos, amigas, ¿eh? El entender en qué mundo está, por ejemplo, el conversar sobre los aspectos cotidianos que salen en las noticias. Esto mismo es un tema de conversación con los hijos e hijas. Porque uno entra en su mundo de pensamiento. Me contaba un amigo mío de infancia, que su hijo él vive con su hijo en Europa, que encontraba que su hijo tenía una fuerte influencia con discursos de estos más misógenos. Pero en vez de contraatacar, ¿ah? Y por lo tanto cerrar, él introducía nuevas preguntas y miraba y ponía y reflejaba otro escenario y el niño ha ido pensando con el papá y no lo ve como una amenaza, poder exponer lo que piensa, ¿verdad? Para poder formar sus propios juicios y valores. ¿M? Entonces sí, hay un campo que para nosotros son zonas difíciles de conocer y la mejor forma es apagar las redes sociales, apagar la tele, apagar la radio y un espacio de conversación en el living, en el comedor o en el espacio que quiera, en una plaza, es importante para tener estas conversaciones significativas. Y ahí sobre eso, si se da el espacio para conversaciones significativas, ¿sí? Hay algunas Sí. preguntas, no te voy a lanzar todas, pero por lo menos un par, que los padres hoy en día nos transmiten, no pueden responder. Y la primera sería, les voy a decir las dos, Roberto, para que tú las desarrolles ya en los últimos minutos que nos quedan, tiene que ver con los padres algunas veces nos han dicho, ha venido mi niño, mi niña o mi adolescente del colegio y me ha dicho, ya tengo enamorada, ya tengo enamorado. Mucho más ha Ujú, llamado la atención cuando es una niña y un niño. Y la otra pregunta que les han dicho es, papá, mamá, ya las adolescentes sobre todo, ¿no? O los adolescentes, le han dicho, ya mi compañera, compañerito, tienen relaciones sexuales.
yo también tengo que tener relaciones sexuales. En esas dos preguntas, y si se encuentra ese espacio que tú dices, ¿cómo poder responder ante ellos en esos dos temas, el enamoramiento y la vida sexual? Eso es uno de los grandes, uno dice, las grandes em, conflictividad o de conflicto de los adultos. ¿Ah? Depende de la edad que te vengan con la pregunta, ¿verdad? Eso es una primera. ah, eh, un- Uno se hace, uno, te voy a decir desde mi experiencia, y voy a ponerte desde otro mundo de experiencia. Una es cuando uno tiene hijas adolescentes que hacen la pregunta. De hecho, cuando uno tiene hija y nace una hija, te dicen tienes que comprar una escopeta. Como que, pero comprar la escopeta es que tú no estás criando una hija como alguien que tiene derecho, tiene salud sexual, tiene eh, vía que pueda tener una vía que también explore ciertas conductas que uno puede considerar de riesgo, pero que explore, que tenga curiosidad en ciertos campos. Es difícil porque una tensión, porque uno sabe que la violencia está en su vida cotidiana. Pero en este sentido, esto es una relación más de consentimiento y de más cuidado. Entonces, hay que ser muy agradecido de esos tipos de preguntas, ¿verdad? Porque que te lo expongan o que te lo coloquen, hay que valorarlo. Pero a la vez no espantarse, porque si uno se espanta, no hay más preguntas. ¿Ah? Entonces, la pregunta es importante y hay que agradecerla haberla recibido. Con la hija, uno tiene el- por ejemplo, acá en Chile existe esta posibilidad de, de hablar que me iba a enredar con otra entrada, pero para decirlo nomás, para no dejarlo no dicho, existen formas de cuidado de salud. Por ejemplo, hay una vacuna que es para el papiloma, para que no tengan papiloma. Es importante hacerlo porque es antes que tenga vida sexual activa, es importante poder hacerlo para poder justamente cuidar. Hablar por lo tanto, también del cuidado a la salud, que el cuidado a la salud no es femenina, que es de los hombres y de las mujeres, eh, es importante. Y en otro lado, a los hombres hay una fuerte presión a la iniciación sexual. Y eso es un elemento complicado porque muchas veces pueden ser que fuercen una iniciación sexual que de repente puede ser no ni siquiera por ellos mismos deseada. ¿Ah? Y es para cumplir un rol o para cumplir una expectativa o para poder declararlo para afuera. Yo creo que eso es también, para ponerlo como un contrapunto, ¿verdad? Una mujer que pueda tener iniciativa y un hombre que a lo mejor se le empuja para tener iniciativa, pero pedirle a lo mejor que no es necesario, ¿ah? El cumplir un rol o una expectativa. Y hay la pregunta también al hombre, por la pregunta por el cuidado y el consentimiento es clave. Y ahí hay muchas líneas de formación. A veces las preguntas a los papás nos complican. Tener estas conversaciones en este campo de la sexualidad, y ahí uno tiene que confiar a los sistemas de salud y uno podría llevarlo a lo mejor a los sistemas de salud, sabemos que hay algunos que son un poco más conservadores, pero otros que son un poco más claros, ¿verdad? Con alguien del campo de la salud. Eh, muy, ¿cómo se dice?, adecuado. O alguien del mundo, a lo mejor alguien cercano, alguien que uno le tenga confianza con que pueda hablar de ese tema. Quería decir otro punto del tema del cuidado. En un lado es como evitar las presiones de afuera y más bien seguir su propio deseo. Hay una historia que me contó un papá que creo que se hizo la pregunta tarde, pero lo hizo. Él tenía una hija de 18 años y él le dijo, mira, tú puedes tener
relaciones en cualquier lado. Vas a una fiesta, lo puedes tener en el baño, lo puedes tener no sé, en lugares no tan adecuados. Cuando tú tengas, ten un espacio adecuado. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a cuidar. ¿M? Vas a cuidarte, le decía a su hija mujer, y a la vez vas a poder tener, la experiencia va a ser más satisfactoria, ¿verdad? Con más placer, para decirlo. Me pareció esa una entrada interesante para ella y para él. ¿M? Para ella y para él, o ella, ¿eh? No estoy, y no estoy poniendo lo hetero por sobre lo otro, por sobre las otras deseos y orientaciones, ¿verdad? Em, la pregunta de anticipar, prepararse, ayuda sobre todo en experiencias tempranas, ¿verdad? Para que la experiencia sea buena experiencia, y no sean asociados a malestar. Excelente, Roberto. Qué buena reflexión la que nos has planteado y como reto, ¿no? Las preguntas nos acercan y nos permiten, ¿no? Deberíamos estar agradecidos de poder ello valorarlo para estar más cerca, ¿no? Bueno, el tiempo nos ganó, querido Roberto. Esperamos tenerte nuevamente aquí. No es normal. Y bueno, no sé, palabras finales para nuestros seguidores. Sí, mira, valorar el trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? De ir generando cada vez más, también comunidad, ¿ah? Comunidad de países hermanos en que compartimos historia y compartimos también la experiencia latinoamericana en relación al cuidado, a la paternidad, y, y ahí es muy bueno tener y reflexionar juntos en torno a eso. Así que un gran abrazo a ustedes en este trabajo que ustedes están haciendo y también en especial a este programa que no es normal, que para mí es desafiante porque yo justamente romper los criterios es muy bonito porque yo había puesto lo no normal como de dar cosas por hechas porque siempre se han hecho así y no hay, por lo tanto no hay reflexión y ustedes ponen preguntas, iluminan zonas de esas que cuesta hablar. Muy bien, ese es el gran objetivo e interés del programa, ¿no? Bueno, con todos y con todas ustedes, un gusto haber estado en esta nueva sesión y nos vemos pronto en No es normal. Chao, chao. Chao, chao.